Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a analizar el siguiente problema. Nos dicen el sistema de ecuaciones lineales con números complejos representa el modelo matemático que se obtiene al aplicar la ley de Kirchhoff en el análisis de circuito eléctrico de corriente alterna que se muestra en la figura. Y nos dan la figura correspondiente donde las impedancias Z1 hasta Z5 están definidas en ohms, las corrientes de malla I1, I2 y 3 en amperes y el circuito consta de dos fuentes de voltaje. Y nos dan el sistema de ecuaciones. En este caso podemos definir que ese sea el voltaje 1, el voltaje 2, las corrientes. Entonces, vean, generalmente no nos dan las ecuaciones. En este caso sí nos dieron las ecuaciones, pero para hacer un repaso únicamente vamos a ver cuál es el sentido del giro de la corriente. Aquí nos están dando ese giro de la corriente que va a ser en sentido horario. ¿Ok? Aquí no hay ningún inconveniente. Aquí en Z2 vamos a tener la entrada de corriente número 1 y de ese lado vamos a tener la entrada de la corriente número 2. Cuando estemos analizando las mallas, nos vamos a dar cuenta el sentido de las corrientes. Entonces, por ejemplo, en Z3 vamos a tener la entrada de la corriente 3 aquí, pero a su vez vamos a tener la entrada de la corriente 1 en el otro sentido. Entonces, únicamente como repaso, vamos a armar esas ecuaciones. Aunado, pues nos hace una serie de preguntas. El número 1, básicamente es que armemos el sistema de ecuaciones, lo resolvamos y obtengamos I1, I2 y 3. Número 2, calcule y muestre el valor de la corriente en el elemento Z4. Y la pregunta número 3, calcule el voltaje en el elemento Z5, de acuerdo a la figura. Entonces, podemos armar la malla número 1, la malla número 2 y la malla número 3. Entonces, analizando la malla, vamos a tener en Z1 la entrada de la corriente 1. En Z2 vamos a tener la diferencia entre la corriente 1 y la corriente 2. Por eso tenemos aquí Z2 por la diferencia de corrientes. Y en Z3 igual tenemos la misma situación. Tenemos la entrada de la corriente número 1 por un lado y la corriente número 3 por el otro lado, y eso es igualado al voltaje número 1 que nos lo proporcionan, que es 12 volts. Entonces, haciendo la sustitución de los valores de Z1, Z2, Z3, Z2, Z3 en la ecuación que nosotros tenemos y haciendo las operaciones, obtenemos efectivamente la ecuación número 1 que nos proporcionaron, que dice 8 menos 2i por la corriente 1 más menos 3 menos 2i por la corriente número 2 más menos 3 más la corriente, perdón, más 3i por la corriente número 3 igual al voltaje 1, que es 12 volts. Aquí no puse los ohms para no saturar, pero ustedes ya saben, en cada uno van los ohms para no saturar tanto aquí. En la malla número 2 tenemos la misma situación, tenemos el elemento Z5 por la corriente número 2, que va en ese sentido horario la corriente. En el elemento Z4 tenemos entrada de la corriente número 2 por un lado y por el otro lado la corriente número 3. En el elemento Z2 de la malla 2 tenemos la entrada de la corriente 2 y por un lado y la corriente 1 por el otro lado, igual al voltaje 2. El voltaje 2 nos lo proporcionan, que es 13 más 7.5 y volts, ¿no? Igual ya saben, en cada uno lleva los ohms. No lo puse para no saturar, pero ustedes se lo ponen. En la malla número 3 tenemos una situación similar. Únicamente tenemos allí dos elementos, Z3 y Z4. Aquí
los desglosé un poquito más. Para que observen, tenemos Z4 por I3 menos Z4 por I2, porque es en otro sentido, Z3 por I3 menos Z3 por I1, y es igual a 0, ¿no? Ahí vemos claramente que es igual a 0. Haciendo el álgebra y la aritmética necesaria, obtenemos la ecuación número 3, que es menos 3 más 3i por la corriente número 1, más menos 4 menos 3i por la corriente número 2, más 7 por la corriente número 3, igual a 0. Entonces, ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones lineales. Aquí las representamos, la ecuación número 1, la ecuación número 2 y la ecuación número 3. Entonces, nos piden resolver el sistema de ecuaciones. En mi caso, yo propongo utilizar el método de Cramer para resolverlo. Se me hace más fácil y sencillo. Entonces, la corriente número 1, armamos los dos determinantes. Este determinante va a ser común para I1, I2 y 3. Resolvemos los determinantes por medio de apps, si es que se les permite utilizar apps en el examen. Si no, pues ya lo calculan. Si tienen alguna duda cómo calcular el determinante 3 por 3, me pueden mandar un mensaje, lo revisamos. Al final vamos a tener que la corriente número 1 va a ser igual a 4.495 más 0.8766i. Hacemos el mismo procedimiento para calcular corriente 2, corriente 3. Al final vamos a tener corriente 1, la que mencioné hace un momento, la corriente 2, 4.05 más 0.535i, y la corriente 3 igual a 4.38 más 0.49i. ¿Ok? Entonces, esta es la respuesta a la pregunta número 1. Ahora bien, la pregunta número 2 nos dice: calcula y muestra el valor de la corriente en el elemento Z igual a 4, de acuerdo a la figura. Entonces, en este caso vamos a tener la corriente en 4, va a ser igual a la diferencia de la corriente 3 y la corriente 2. La corriente 3 la conocemos, la corriente 2 igual. Calculamos y obtenemos el valor de la corriente en el elemento Z4, ¿no? Y en la pregunta número 3 nos dicen: calcula el voltaje en el elemento Z5. Entonces, en el elemento Z igual a 5, el voltaje a qué va a ser igual. Va a ser igual a Z5 por I2. ¿Conocemos Z5? Sí. Conocemos I2. Ya lo calculamos. Entonces, el voltaje en el elemento Z5 va a ser igual a 4 más 2i por la corriente en I2 que ya calculamos, que es 4.05 más 0.535i. Hacemos el producto y al final encontramos que el voltaje en el elemento Z5 es el siguiente. Y con eso concluimos. El ejercicio no está complicado, es bastante sencillo. Cualquier duda me comentan y estoy a la orden.